agradecerte que nos recibas en tu casa. Hay una calidez enorme en este lugar, una energía hermosa y un gusto conocerte realmente y conocer tu historia de vida, que no solamente nos sirve a nosotros, sino a mucha gente le va a servir este programa, estoy segura de eso. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido a mi casa. Son bien recibidos acá. Gracias. Este, mm, Como disparador vamos a usar este libro que vos publicaste y Ujú, que tiene un sentido muy grande en todas estas charlas o publicaciones tuyas, ujú. que se llama La vida con I. ¿Qué contiene este libro? Bueno, ese libro tiene 30 crónicas donde narro cómo reconstruí mi vida después de la pérdida de mi hijo y de mi esposo. Mi hijo Antonio muere en un accidente aéreo, tenía 27 años, hace 5 años, y 8 meses después muere mi esposo en otro accidente aéreo. Mi marido se llamaba César Emilio, todos lo conocían por César, pero acá en esta casa yo le decía Emilio. Mm, Así que voy a hablar de Antonio y de Emilio, porque a veces se genera alguna confusión. Luego de la muerte de ellos, yo tengo que reconstruir mi vida, así que comienzo a escribir y una amiga, la hija de unos amigos que luego fue mi amiga, Anita Rossi, saca muy bonitas fotos y ella me dice, ¿por qué no hacemos un blog? Y publicamos una vez por semana una crónica. Yo primero fui un poco reticente, me dio hasta como vergüenza. Yo estudié letras y nuestros profesores en la universidad decían, les va a ser muy difícil a ustedes escribir porque han leído tanto bueno que todo lo que escriban les va a parecer malo, ¿no? Entonces Anita me insistía, dale, dale, a la gente le va a hacer bien, esto le va a servir. Bueno, y con esta idea de que podía ser de utilidad para las personas que pasaran por situaciones de pérdida, que ya ahora conversamos qué significa para mí la pérdida, empezamos a publicar los domingos a las 20 horas. Y para mí era una fiesta esperar la publicación y esperar la recepción. Me traccionaba hacia la vida. Yo estaba atravesando los dos duelos y para mí era como un gran programa. Fue Anita la que me instó a que esto lo hiciéramos juntas y bueno, entonces el libro contiene 30 crónicas con 30 bellas fotos que Anita fue eligiendo. Roxana, ¿cómo vos asumís de que fueron dos accidentes aéreos, que no es Ujú, tan frecuente, ujú. y con tan poca diferencia en el tiempo? ¿Cómo lo tomaste o cómo? Ellos amaban el cielo. Volaban mi marido desde que tenía 16 años y a Antonio creo que antes. A mi marido su papá lo llevó a volar cuando tenía 27 días, pero luego a partir de los 16 fue piloto de planeador y empezó a volar. Y Antonio voló de también, yo no sé cuánto tiempo tenía, pero era días también. Y siempre tuvieron los dos chicos, Emilia y Antonio, mucho contacto con el cielo. Y entonces en esta casa mi marido hablaba de los valores del cielo. Él decía que el cielo era incorrompible, que en el cielo no había ningún tipo de corrupción, era limpio. Y Antonio volaba desde siempre y bueno, se accidenta dando instrucción, enseñando. Y Emilio 8 meses después se vuelve a accidentar dando instrucción, enseñando y habitando el cielo. Em, yo creo que los accidentes fueron de la manera, no podían ser de otra manera. Hubiera sido para mí mucho más terrible si el accidente hubiera sido en moto, por ejemplo, Claro. o en el auto. Ellos murieron donde habitaron, de una manera natural, de una manera que así debía ser, ¿no? Em, para mí fue como debió ser, con esta sonrisa, lo digo, en el lugar que creían incorruptible. Ese lugar eligieron. Rosana, pero supongo que no pensabas así, es cercana a la fecha de sus partidas, ¿no? Porque esto es una construcción, el duelo hay que elaborarlo, lleva tiempo, lleva mucho dolor. No podemos decir que estas cosas pasan y uno las entiende de inmediato, ¿no? No, pero yo sí sé que mi alma sabía que esto iba a pasar. Todos sabemos muchas cosas, pero las sabemos, yo digo, del alma o del inconsciente. No lo sabemos a nivel consciente.
Yo siempre estuve preparada para que esto ocurriera. Me di cuenta después. Lo de Antonio, mucho más trágico porque ninguna mamá piensa que va a enterrar a su hijo. Pero yo supe que esto iba a pasar. No puedo dar claridad en cómo lo supe, pero siempre supe que iba a ocurrir. Entonces, para mí no fue, fue como un proceso más suave, absolutamente doloroso. Con Antonio habité el infierno, la noche más oscura, pero yo sabía que esto iba a pasar y con Emilio también sabía que iba a pasar. Por eso, frente a los accidentes, yo no tuve una actitud de shock, de conmoción. Supe lo que estaba pasando, supe lo que estaba ocurriendo y supe lo que tenía que hacer en ese momento. Organicé, aunque parezca tremendamente impactante, organizaba hasta los ingresos a la terapia. Antonio estuvo 5 días en coma. Y yo organizaba cómo tenían que entrar los amigos, en qué les hacía hacer una fila. Bueno, ahora te toca a vos, ahora salí, te entras vos. Mantuve siempre una claridad en que lo que estaba pasando. Nunca me tuvieron que medicar. Y cuando se accidentó Emilio se accidenta en Chile, al sur de Chile, y yo me daba cuenta que cuando me avisan que estaba muerto, me querían inyectar, me querían dar tranquilizante. Y yo le decía a nuestro amigo que estaba conmigo, ahí acompañándome, yo le decía, no dejes que me pongan nada porque yo tengo que saber lo que está pasando y tengo que tener plena conciencia de las decisiones que tengo que tomar. Y eso viene de otro lado. Eso no es algo que uno pueda organizar en el momento. Eso es un conocimiento que uno tiene, son experiencias que uno trae de otras situaciones que habrán sido diferentes, pero esas experiencias vienen con uno, entonces uno sabe qué hacer. Nunca entré en shock, quiero decir en shock de perder conciencia, o sea, entré en un dolor espantosamente profundo, pero con conciencia de lo que estaba pasando. Y eso es lo que en el próximo libro voy a poder, estoy escribiendo, o sea, ¿qué me pasó por el cuerpo? ¿Qué sentí? ¿Y cómo pude reaccionar? Yo me quebré con mi hija, cuando fue lo de Antonio, me quebré cuando Emilia vivía en Buenos Aires y Antonio se accidenta en Córdoba. Ella llega y yo ahí me quebré cuando la vi a ella. Y luego hasta organizaba a mi esposo. Cambiate, ponete, vayan a comprarme maquillaje, me quiero pintar, no quiero que Antonio no me veía, pero bueno, igualmente yo entraba a la terapia arreglada porque no quería que él me viera donde estuviera, que yo no sabía si estaba ahí, me viera deshecha, digamos, ¿no? Me mantuve como en pie en las dos circunstancias, que fue una cosa que a mí también me llama la atención ahora. No te creas que no me asombra a mí. Por eso digo que es un conocimiento profundo que viene de otro lado, porque el alma de todo sabe mucho más que nuestra cabeza, solo que no la escuchamos, porque vivimos muy apurados. Qué interesante esto que decís, ¿no? No escuchamos, realmente no escuchamos. Y no nos escuchamos. No nos escuchamos y no escuchamos nada. No escuchamos al otro, o sea, nos pasa todo tan rápido que... Pero porque además, escucharse uno es muy difícil. Porque es doloroso. Escucharse uno, a veces lo que uno tiene para decirse no es tan cómodo. Entonces, como incomoda tanto, uno evade escucharse. Por eso hay gente que no puede estar en silencio. Y yo en el libro hay una crónica que habla del silencio. Yo empecé a amigarme con el silencio. Yo nunca había vivido sola, porque de la casa de mi mamá me casé y fui a vivir con Emilio. Entonces nunca tuve la experiencia de vivir sola. Y después de la muerte de Emilio, Emilia, mi hija, se va a vivir a otro país y yo quedo sola acá. Y empiezo a transitar la casa, a habitarla sola. Y entonces empiezo a escuchar el silencio. Y empiezo a escucharme. Y empiezo a darme cuenta de qué me pasaba. Y empiezo a valorar lo que me pasaba y a respetar lo que me pasaba. Y pasaba muchos días también sin la radio, ni la tele, ni nada. A veces ponía música y a veces no. Al principio me aturdía y luego empecé a amigarme. Y en el silencio comienzan a florecer cuestiones que uno tiene adentro, que sabe,
cosas que sabe, pero que nunca se tomó el tiempo para escucharlas. Y uno sabe muchas cosas. Y lo que está en ese libro es lo que yo sé. Y sé que sé más. Va aflorando despacio. ¿Cómo descubriste eso? En el dolor más profundo. Uno crece cuando cuando le pasa algo que duele mucho. En la euforia no se crece en el dolor. En el momento del sinsentido, cuando uno cree que nada tiene sentido, hay una pulsión de vida o una pulsión de muerte. Cuando murió mi marido, volvimos, a ver, brevemente, Antonio muere en Córdoba, 800 kilómetros, y Emilio muere al sur de Chile. Las 2 veces con Emilia tuvimos que volver con una urna en la falda. Primero desde Córdoba y después desde Chile. En un auto con una urna. Habíamos ido a pasear, volvimos con una urna. Las 2 veces la misma situación. Esta es una experiencia sumamente traumática, extremadamente traumática, pero que la atravesamos las dos veces, ¿no? Ahí se repite como el 2. Éramos 4 en la familia y pasamos a ser en este plano 2 y 2 en el otro plano. Seguimos siendo una familia de 4. Entonces uno entra, cuando volvimos de Chile, de la muerte de Emilio, yo la verdad que dije, esto no tiene más sentido, o sea, acá no hay nada más para hacer, o sea, esto es insoportable, ¿no? Y uno piensa, bueno, tal vez la muerte es el camino. Yo pensé en el suicidio, siempre lo digo, tuve 48 horas pensando, si me quedaba o me iba. Yo sabía que iba a poder encontrar la manera de irme, si quería. Y decidí quedarme. Me llevó 48 horas esta reflexión, que a mucha gente le asusta. Yo me iba a dormir, me levantaba, venía, andaba por acá, pero estaba con la idea, pensando que hacía, porque viene el sinsentido. Y ahí, después en terapia, la profesional que me acompañó, que fue Martina Inda, dijo, bueno, la pulsión de vida le ganó la pulsión de muerte y vos decidiste quedarte. Y no es una decisión consciente, es una decisión inconsciente. Y a partir de ahí uno empieza a transitar una vida. Entonces, todo lo que descubrí, lo descubrí en la noche profunda, del dolor muy agudo, pero sumamente agudo. Diría que es pisar el infierno. Para el que ha leído la Divina Comedia, pisé el infierno. Y pisé el infierno mucho tiempo, reconstruyéndome a la vez. O sea, el cielo y el infierno en el término de a lo mejor 4 o 5 horas, ¿no? No eran días de infierno y días de cielo, no eran ratos de una cosa, ratos de la otra, para arriba y para abajo, lo negro y lo claro, pero siempre tuve la idea de que tenía que buscar la luz. Para mí el sol tiene una función importantísima. Y en esta casa, si alguien pudiera verla, está llena de ventanas y las ventanas están siempre abiertas. Y afuera hay plantas y adentro hay plantas. Y las plantas están vivas. Porque en esta casa hay vida. Hay mucha más vida que a lo mejor una casa que viven 10 personas, ¿no? Pero fue una construcción también. ¿Cómo lograste construir el hogar? Porque yo siempre digo, el hogar es el espíritu de una casa, ¿no? Podemos tener una casa bellísima, pero no es un hogar. Y podemos tener una casa muy modesta, pero ser un hogar. ¿Cómo construiste el hogar a partir de la falta de 2 personas tan importantes en tu vida? Mira, con esto te voy a contar algo que no es casual. Después de la muerte de Antonio, pintamos la casa. Y yo decidí pintar los cuartos de otros colores, desarmar el cuarto de él al mes. Pintar el cuarto de otros colores, cambié las cortinas, empecé a vaciar el placar, regalé la ropa, empecé a hacer... Disculpame Sí, que te interrumpa un sí. segundo. ¿Cómo acompañaba a tu marido en ese momento? Dejaba que yo eligiera. Ajá. Él me miraba con asombrado y asustado, ¿no? Porque en los duelos uno camina en el límite entre la locura y la cordura. Que es tan finito. Finito, es como un hilo. Sí. Entonces él miraba entre asustado y azorado y me dejaban, Emilia también, que yo decidiera. Eso lo voy a pintar verde. Bueno. Acá voy a pintar anaranjado. Bueno. Vamos a cambiar la cama de orientación. Bueno. Nadie me decía nada, me decían que sí. Y me ayudaban. Vamos a apagar el teléfono. Y me ayudaban. Entonces,
El proceso fue muy intenso después de la muerte de Antonio. Cambiaron muchas cosas dentro de la casa, de lo externo, porque como es adentro es afuera. Entonces lo que se estaba moviendo adentro se reflejaba afuera, en decisiones concretas. El cuarto de él lo cambié todo, no quedó nada, nada de lo que había. Regalé la ropa, abrí el placar, cuando venían los amigos a saludarme, yo les decía, elijan lo que quieran, si lo van a usar, si no, no. De museo no quiero nada. La vida es vida en movimiento. Entonces, todo se tiene que mover. Los objetos, todo. ¿Por qué dije eso? No lo sé. Yo sentía que algo me lo decía en el oído. Algo me susurraba. La ropa la tenés que regalar. Las cosas tienen que usarla los que los necesitan. Yo sentía ese susurro, así como una cosa interna, ¿no? Y bueno, entonces acomodé muchas cosas de la casa. Cuando muere, y la casa quedó más o menos como en un orden. Cuando muere Emilio, otra vez. Pero pasamos, yo como de mi cuarto, el cuarto, nuestro cuarto, cambié esa parte. Y una de las cosas que me pasó es que un día voy a la pinturería y veo estos stickers, estas cosas que se pegan, que decía hogar, dulce hogar. Y yo lo compré, tampoco sé por qué. Lo traje y yo le pregunté a un amigo, ¿vos te parece que esto es un hogar? Yo pego esto acá. Y me contestó, ¿y por qué no? ¿Pero es un hogar esto? Y yo creo que sí. Y en la cocina dice hogar, dulce hogar. Porque esto es un hogar. Construido con lo que hubo, con lo que hay, con lo que habrá. Que es puro amor. Porque lo único que te salva es el amor. No hay otra cosa. No te salva otra cosa. El que tuviste, el que tenés, el que tendrás, a tu familia, a tus amigos, al que sea, si tenés pareja, el amor es lo único que salva. A tu casa, a tu espacio, a tu mascota, a tu perro, a tu gato, lo que tenga, Sí, a tus plantas. a las plantas, Claro, a lo que decidís crear. claro. Si el amor te atraviesa, estás salvado. Si el amor no te atraviesa, la noche se pone muy oscura. Eso es, pero siempre es en la luz, ¿no? Es lo que yo lo aprendí. No es que, ¿Vos previo a estos accidentes no vivías de esta manera? no, era una persona muy trabajadora, yo era docente, soy docente porque uno con eso se muere, no se deja en el camino. Hice una carrera en la docencia, llegué a ser inspectora, muchos exámenes, mucho título, mucho estudio, mucha cosa racional, mucho trabajo, mucho trabajo. Ujú. Mi marido trabajaba mucho afuera, volaba afuera, entonces la responsabilidad de la casa quedaba muchas veces, y los chicos en mí, digamos, porque él estaba lejos. Y entonces yo estaba muy ocupada en la crianza de ellos, en la organización de la casa, y la energía muy puesta en mi trabajo y en el estudio. No tenía tiempo para pensar estas cosas. Tenía otras tareas que hacer que las hice y de las cuales me siento plenamente orgullosa. En ese momento la tarea era esa. Luego vino otra tarea, la de bucear adentro de mí. Ya nada estaba afuera, todo estaba adentro. Y había que encontrar qué había. Ese ¿Qué fue el había? proceso. Adentro había una enorme esperanza, una enorme fuerza de voluntad, una resiliencia muy potente, y no lo digo con vanidad, es lo que había, es lo que había. No lo digo con, la verdad que lo digo desde la verdad más absoluta, Sí, sí. más descarnada. Una persona con mucha fuerza, pero con mucha esperanza. Que todo puede ocurrir y todo puede ser. No hay que darse por vencido nunca. Pero no por una cuestión de la boca para afuera, no hay que darse por vencido, tenés que tener fuerza. No, no, Bueno, sirve. no, es de adentro, viene de adentro. Y siempre digo que el para qué, en el propósito de vida, es porque esto que yo estoy diciendo, alguien seguramente lo tiene que escuchar. No sé dónde está ese alguien ni quién es, pero yo sé que alguien lo tiene que escuchar. Y por eso lo tengo que decir, si no, no lo estaría diciendo. No es para mí, no es para vos, es para alguien que no sabemos quién es, pero que está necesitando que yo diga esto, porque todos estamos conectados. Sin duda. Todos estamos conectados, nadie está suelto en esta, todos estamos enlazados. Y hay alguna piola que me está uniendo en este instante con alguien, y seguramente necesita escuchar esto que yo digo,
como necesita leer eso que dice en ese libro, porque ese libro llega donde tiene que llegar y en el momento que tiene que llegar, ni antes ni después. Rosana, cuando vas a dar tus charlas o has presentado tu libro, ¿qué es lo que con más frecuencia te preguntan? La gente, algunas personas, me han pasado muchas cosas. En general lo que pasa, la gente se emociona mucho, llora, ¿no? Y llora no por lo que yo estoy diciendo, lloran por ellos, Ajá. por lo que a ellos les podría haber pasado, qué harían si estuvieran en mi lugar. Eh, Mucha gente siente mucho dolor porque piensa por un instante, si me hubiera pasado a mí, ¿qué hubiera hecho? No Y se puede yo, saber. y yo siempre le digo, mis zapatos no se los presto a nadie. Claro. Mis zapatos son míos y no los presto. Yo puedo prestar lo que digo, lo cuento, pero mis zapatos no los presto. Y cada uno tiene sus zapatos y cada uno sabe dónde le aprietan y dónde no le aprietan y cuánto puede caminar y cuánto no puede caminar. Lo que normalmente pasa es esta emoción profunda, eh, porque en un punto algo de lo que digo les toca su alma y ahí habrá cositas que cada uno tiene que trabajar, tiene que bucear. Sin Eso es lo que duda. pasa. Yo creo que todo lo que es incentivar a la gente a volver a su interior y a esto que vos decías, al amor, a las cosas simples. Yo digo, estamos en una época muy especial, el mundo está en una época muy especial con esta pandemia, Ujú, donde no es porque sí tampoco, ujú, pero tenemos que saber para qué ujú, estamos viviendo esto, ujú, no transitarlo ciegamente y no aprender, porque yo creo que todas las cosas que nos pasan son aprendizajes en la ujú. vida para subir un escaloncito más, ¿no? Y vos cómo vivís esto, porque a ver, a vos que te tengas que quedar 15 días en tu casa encerrada, no te debe hacer nada Mm. después de lo que pasaste, ¿no? Me imagino yo. Pero, ¿cómo ves la gente? ¿Realmente está buceando? ¿Está aprovechando este tiempo de calma? Porque es un tiempo de calma, de haber frenado todo. La pandemia para mí es un duelo, digamos. La pérdida, la pérdida de un ser querido, vamos a hacer como un paralelismo. La Ujú. pérdida de un ser querido uno no la elige. No. El duelo sí lo elige cómo hacerlo, porque ahí sí somos libres. ¿Qué hago con lo que pasó? Ahí sí soy libre. La pandemia es una pérdida de libertad, pérdida de seguridad, pérdida de Trabajo. trabajo, pérdida de familia, de Mm, pareja, y ahí es un duelo. Lo que nosotros tenemos la posibilidad de saber qué hacer con el duelo, porque lo que estamos atravesando es un gran duelo ujú. como humanidad, o sea, es un duelo del que no se salva nadie, porque cuando me tocó a mí, me tocó a mi vecina no. Ahora la pérdida nos tocó a todos de algo Mm. diferente y el duelo nos toca a todos. ¿Qué hacemos con el duelo? Ahí está nuestra potencia y nuestra decisión y nuestra libertad. Yo puedo, frente a esta situación, enojarme, que es una etapa del duelo, que está bien que pase. Puedo deprimirme, que es otra etapa del duelo. Puedo estar en shock, que es la primera etapa del duelo, no poder creer que esto sea cierto. Y puedo aceptar, que es la cuarta etapa del duelo. Y cuando acepto, construyo. Cuando entiendo que esto es así, construyo. Entonces, la pandemia, la pandemia es la pérdida. El proceso es el duelo. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros tenemos que elegir qué hacer. Y alguien podrá decirme, si vos no tenés trabajo, ¿qué vas a elegir? También podés elegir. Porque yo pude elegir con un hijo muerto. Un trabajo no es más fuerte que un hijo No. muerto. Aunque los dolores no tienen una vara para medirse. La pérdida de un trabajo para alguien o de una casa porque se la rematan, tal vez puede ser un dolor tan profundo, equivalente al de la muerte de mi hijo, porque yo no tengo una vara para decir a quién le dolió más. Mm. Pero frente al dolor, que el dolor atraviesa el duelo, es decir, pérdida, duelo. ¿Qué es un duelo? El duelo es dolor. Duelar es que algo te duela. ¿Qué hacer con ese dolor? Es la libertad que nosotros tenemos. Ahí sí, ya no le podemos echar la culpa a nadie.
¿Qué hago con esto? Corre por cuenta mía. ¿Y vos crees que todos estamos preparados para poder ponernos en marcha ante un dolor? Porque vos No lo decís la sé, libertad. Sí, pero hay gente que no puede. no lo sé. No lo sé. Yo hablo por mí. La libertad la tenés. Sí. Si puede o no puede es otra historia. Vos tenés la posibilidad. Que la tomes o la dejas es otra historia. Yo no lo sé. Yo sí sé que yo pude. Y doy testimonio de que yo pude. Después lo que la gente pueda hacer, no. Cuando uno no puede, el buscar ayuda afuera, ¿está bueno? Es que hay que buscar ayuda. Yo busqué ayuda. Claro. Digamos, yo en un momento, cuando después de la muerte de Emilio, Emilia se va, Emilio muere en enero, de esto para que la gente más o menos entienda. Emilio muere, Antonio en mayo, Emilio en enero, Emilia se va en marzo a vivir afuera. O sea que yo quedo sola porque mi familia de origen está en Córdoba. Son muchos kilómetros, ¿no? Entonces quedo sola, sola no porque nadie está solo en el mundo, quedo sin la familia, estos cuatro, que éramos bastante abroquelados, quedo sola en Tandil. Y un día voy a caminar al centro, no a hacer un trámite, y me acuerdo que llovía y que me encuentro con la hija de una amiga. Y me dice, Rosana, ¿cómo estás? Entonces pasó un auto y salpicó, mirá lo que me acuerdo. Y yo le dije, correte, Caro, que nos va a embarrar. Y la empujé un poquito para que nos corriéramos de la calle. Y le dije, Carolina, vos vas a una psicóloga, ¿no? Sí. ¿Me la recomendarías? Sí. Y empecé terapia, primera vez en mi vida. Nunca había ido a terapia. Y empecé los martes, que en el libro lo cuento, los martes a terapia con Martina, que cada vez que iba a terapia volvía con la cabeza iluminada, oxigenada. Y bueno, y fui 1 año y 7 meses a terapia. Hay que buscar ayuda. A veces el círculo cercano no te puede ayudar porque está tan conmovido que también está atravesado por el duelo, también está atravesado por el dolor, está tratando de ver qué hace. Entonces, ¿qué te va a ayudar a hacer? Más que compañía. Yo tuve algunos amigos que fueron como una especie de familia adoptiva, que fueron los que me empezaron a, digamos, todo el tiempo cerca y me acompañaban, ¿no? Y trataban de, bueno, aprendieron a ser muy respetuosos, aprendieron a los silencios, a cuándo había que hablar, de qué había que hablar. Yo siempre hablé de mi hijo y de mi marido, los nombro así como si estuvieran en este plano, porque ellos están. Lo que pasa es que están en otro plano. Bueno, Yo, a ver, contame un poquito y adentrate en eso. bueno, Antonio y Emilio, como todos fueron energía y son energía. La energía no se pierde, la energía se transforma. Entonces, yo no los toco, yo no los huelo, yo no los veo, pero Antonio y Emilio están cerca mío, de mí y de mi hija. Y nosotros aprendimos, las dos, aprendimos a leer señales. A veces, cuando no sabemos bien qué hacer con algo, yo les pregunto, ¿no? A veces, esto debe estar bien, esa vocecita que yo, no es que ellos me hablan, es que yo sé que, La percibís. sí. Entonces, sé que sí, que no, ¿no? Y ellos se manifiestan de alguna manera, de maneras increíbles. Hoy, por ejemplo, yo me subí al auto cuando fui a comprar las flores y había una canción en el auto que hablaba de la alegría de la vida, una muy conocida que ahora no te puedo decir cuál era. Y yo entendí perfectamente que me estaban diciendo, bueno, vamos a ponerle, esto tiene que ser o sea, todo tiene que ser con mucha alegría. Este es tu día, este es un muy buen día para vos. Lo entendí perfectamente. Y la canción estaba empezada y después se terminó. Pero para mí fue clarísimo, era un mensaje, no hay casualidades, no existen. Hay que estar atentos. Lo que pasa es que uno tiene que estar dispuesto. Claro. Como yo vivo dispuesta a entender lo que me dicen, a ver, las personas van a decir, te hablan. No me habla nadie. Claro. Yo leo mensajes, los leo en distintos lugares. A veces hay una planta que da una flor en un momento que no la tiene que dar y yo leo el mensaje. O estoy hablando no va a pasar nada. Esto es un leño que se cayó. O estoy hablando de algo y yo veo una mariposa o aparece el colibrí que viene ahí unas plantas. Es así. Las mariposas son presencia permanente. Si yo salgo a caminar, seguramente que alguno me va acompañando y yo entiendo quién es. Y entiendo qué me está diciendo. Así que esto me da como una alegría y no es que
uno entra en una dimensión de locura, es que no se puede perder la energía. ¿No estudiábamos eso en la escuela? Entonces lo repetí hasta el cansancio en la escuela. Entonces, ¿por qué eso no es realidad? Eso es realidad. Emilio y Antonio son energía que están dando vuelta y revoloteando. Y seguramente después nos encontraremos, porque todos vamos a pasar al otro plano, donde nos elevamos. Ellos habitan el cielo, yo habito la tierra. Nos diferencia una línea, nada más, que la tengo tatuada en una pierna, ¿no? Qué hermoso. Ellos son dos estrellas que están en un plano y Emilia y yo en el otro plano, nada más que eso. Nos separa una sutil línea del otro lado del telón, nada más. Pero nadie se va. No, si no, no tendría sentido tanta cosa y tanto trabajo en esta vida, ¿no? Eso a mí también me ha quedado muy claro. Pero creo que, bueno, eso es un ejemplo de resiliencia y aparte eso es un ejemplo de crecimiento en el dolor. Entonces, este es un muy buen mensaje, porque hoy estamos atravesando un momento, vuelvo a decir, donde hay mucha gente deprimida. Es el segundo problema, digamos, global, es la depresión, por perder por ahí cosas materiales que sabemos que en algún momento las podemos recuperar o no, pero que no hacen a nuestro sentir las cosas materiales. Entonces, a ver, tenemos que saber ubicar realmente el valor de las cosas, ¿no? Es un aprendizaje y tiene que ver con la expansión de la conciencia. Nadie puede intervenir en el proceso de otro y el proceso de cada uno tiene su tiempo. Los procesos se desarrollan en un tiempo. Nadie puede acelerarlo ni frenarlo. Entonces, lo que sí tenemos que saber es que tenemos la oportunidad de vivir ese proceso como nosotros queremos. El enojo lo único que genera es oscuridad absoluta. Yo me doy cuenta cuando las personas están grises, oscuras. Normalmente las personas que están muy oscuras están muy enojadas por algo que les pasó. Y es una opción el enojo, es una opción. Pero no es una opción luminosa, es una opción que nos lleva a la oscuridad. Ni constructiva. No, pero bueno, el proceso de esa persona tal vez quede en el enojo. Y tal vez, porque nosotros esta no es la primera vida que vivimos, tal vez en esta le toque el enojo y lo aprenda y en la próxima no se enoje tanto. Pero eso nadie puede ni acelerarlo ni frenarlo. Fluye. Y cuando uno entiende que las cosas van pasando y van fluyendo, se vive con mucha más tranquilidad. Las cosas van a suceder, como tengan que suceder. A esta vida vinimos a aprender algo. A lo mejor lo que hay que aprender es qué pasa cuando uno se enoja mucho y en la próxima no se enojen tanto. Es lo que yo creo. Pero nadie puede acelerar el proceso ni nadie puede decirle no te enojes tanto. Mi mensaje es, no, el enojo no ayuda. Yo he estado enojada, he estado muy enojada. No por la muerte de ellos, he estado enojada antes. Yo me enojé, la etapa del enojo en la vida me vino antes, cuando renegaba en el trabajo, renegaba con cuestiones, sobre todo las laborales, renegaba mucho. Pero las laborales, no renegaba con la familia, claro. Renegaba con lo laboral. A veces renegaba un poco con Antonio, porque Antonio, como era mi alma gemela, era el que vino a interpelarme. No era mi esposo, era él. El que todo el tiempo interpelaba era Antonio, entonces yo renegaba. Y me enojaba. Y me enojaba mucho en el trabajo. Y resulta que después entendí, cuando murieron ellos no me enojé. Porque, a ver, no me agarró la ira, porque hay personas que frente a la muerte revolean cosas, rompen cosas. Sí. Bueno, yo no tuve esa etapa. Yo entendí que eso tenía que pasar. Lo que tuve yo fue el dolor tremendo que a veces me dicen, ¿cómo es el dolor? Yo me imagino Tupac Amaru cuando lo descuartizaron, ese dolor. Yo sentí el dolor en los brazos, un tremendo dolor en los brazos, como si me arrancaran pedazos, ¿no? Y la oscuridad absoluta. Así puedo yo, digamos, definirlo. Pero no me enojé. Entonces, quien se enoja, volviendo al enojo, es un proceso. Entonces, uno, ¿qué le puede decir? Y mirá, la verdad, que si perdiste tal cosa, tal vez la recuperes. No lo va a entender. No lo va a entender. Te va a decir que sí, que bueno, sí. Claro, vos porque no lo perdiste, dice por lo bajo. Claro. O piensa, esta habla porque que pues no le pasa a ella. Bueno. Yo creo que Antonio y Emilio me concedieron una autoridad para decir lo que digo. Ellos me la dieron.
a la autoridad. Sin duda. ¿Sí? Sus muertes me dieron esta autoridad para decir lo que digo. No es de libro, es de vida y de dolor atravesado. No es de leer, De experiencia. es de Es experiencia. experiencia. Que me la dieron ellos. Y yo con eso hice algo, lo que pude. Esto es lo que hice, ¿no? ¿Te ha tocado cuando, por ejemplo, presentaste el libro que me dijiste que fue un boom de gente? Sí. ¿Te ha tocado alguna persona que haya transitado por algo similar a lo tuyo? En ¿Y que te ha espejo, pedido una palabra? en realidad pasa así. Yo digo, hay gente que está en espejo conmigo. El día de la presentación del libro, que fue con invitación ese día, había 2 mujeres en espejo conmigo. Dos compañeras de trabajo que perdieron marido e hijo. Y yo lo dije en la charla. Acá hay 2 personas que son espejo mío, o sea, igual. Y después me tocó en una librería presentarlo y había una señora que había perdido el marido y el hijo, tenía un enojo y me increpó. Me dijo que yo no podía estar así, que de ninguna manera podía estar así. Y yo le dije, bueno señora, si yo la enojo, yo estoy así, o sea, no estoy haciendo una obra de teatro. Porque no podría sostener una obra de teatro. Pero además, ¿cuánto podríamos sostener esta conversación? Me piso. Entonces, la señora estaba con un tratamiento psiquiátrico, había perdido primero el hijo y después el marido. Y estaba con la nuera, y me acuerdo que la nuera le decía, bueno, la trataba de calmar. Y yo le dije, señora, tal vez yo le genere enojo. ¿Y qué? O sea, y ella me decía, usted no puede estar así. No quería una palabra, ella me increpaba. A mí no me enojó, digo, pobre mujer, en su proceso no podía entender que yo hubiera buscado otros caminos. Pero bueno, cada uno hace lo que puede y nadie puede juzgar al otro. Sí me pasa que ahora muchas personas con distintas situaciones conversan conmigo y yo converso con ellos sobre las pérdidas, sobre la muerte. Algunos leen el libro, algunos piden otro libro, algunos dicen, si sos el faro y vos pudiste, yo voy a poder. Yo le dedico mucho tiempo a las familias, o a los papás, o a las mamás, o a los hermanos, o a los amigos, que a veces me escriben para contarme que han vivido una situación traumática y están en ese estrés postraumático y no saben qué hacer. Entonces, bueno, yo escucho y les digo, fíjate, esto es un día a la vez como los alcohólicos. Esto es exactamente igual. Y la pandemia fue exactamente lo mismo, un día a la vez. Sigue siendo. Y sigue siendo, pero bueno, ahora con un poquito más de libertad, pero es un día a la vez. Sí. Hoy hago tal cuestión, mañana vamos a ver. Que en realidad la vida es un día a la vez, ¿no? Estas situaciones nos ponen como diciendo, bueno, es un día a la vez, pero en realidad deberíamos vivir un día a la vez porque no sabemos si mañana nos levantamos. Porque es efímera la vida. Nos cuesta mucho, es muy doloroso entender que la vida es efímera. Yo siempre cuento esto. En el caso de Emilio, nosotros habíamos ido, él iba a volar después de la muerte de Antonio, la primera vez que iba a volar en Chile. Y estábamos los dos sentados en el club, hacía muchísimo calor, 20 de enero. Y entonces yo soy muy golosa, me gustan las cosas dulces. Entonces le digo, vamos a comprar torta. Bueno, dale, anda a comprar torta. Bueno, vamos a comprar una torta así, una torta así, vine con las tortas, comimos las tortas. Me dijo, me voy a volar con Hernán. Y yo le dije, yo me voy a recostar a la cabaña, porque después de la muerte de Antonio, una de las cosas que nos pasa a las mamás es que quedamos cansadas. Ese estrés como que uno se siente cansado, necesita descansar más. Y él se fue y yo lo vi, él tenía una chomba celeste y un jean, yo lo vi irse caminando. Lo miré y bueno, después yo me paré y me fui a la cabaña que era al frente del club. Y no lo vi nunca más vivo. La próxima vez que lo vi estaba muerto. Así es la vida. Más rápido de esto o sea, el tiempo que yo te lo cuento es más lento que lo que en realidad pasó. Entonces yo a veces le digo a la gente, es este tiempo. Y ya está, se termina. Si uno es consciente de que esto es así, las cosas se ven de otra manera. Porque yo no sé si vos me volvés a ver a mí. Por eso a veces, yo no soy una persona muy demostrativa, pero a veces cuando veo ir a Emilia, digo, ¿no será la última vez que Emilia me ve a mí? Y con esto del COVID, que uno se saluda así, más que ella es joven y está con mucha gente, entonces para cuidarme me saluda así. Yo a veces digo, ¿y si es la última vez que me ve? ¿No? Porque esto es la vida, no es ser dramático, es que yo no sé
si te vuelvo a ver o vos me volvés a ver a mí. Lo que pasa es que la muerte está como... Es un tabú. Es un tabú, Mm. exactamente. Creo que a partir de las religiones, la muerte es algo malo, es algo como un castigo, digamos, ¿no? Cuando en realidad es parte de la vida, como nacer. Es el premio mayor, me enseñaron a mí. Bueno, Alguien que tuvo una experiencia cercana a la muerte me dijo, Anto se ganó el premio mayor. Y se ganó el premio mayor. El que estuvo cerca y volvió sabe la felicidad que hay del otro lado. Y yo creo en esa felicidad. Entonces, se ganaron el premio mayor. Por eso yo tengo esta tranquilidad, porque yo sé que ellos están en absoluta felicidad y alegría. la palabra muerte prácticamente no se pronuncia. Es lo mismo que suerte, nomás que cambia una letra. Claro. Y en realidad las culturas orientales son mucho más sabias en eso. Claro. Ellos saben que así como nacemos, morimos, el proceso. Y ayer justo escuchaba una cuestión que me pareció re interesante. Dicen que dos gemelos estaban en la panza de su mamá y uno le dice al otro, ay, vamos a salir de acá y va a ser terrible. En ningún lado vamos a estar como acá. Y el otro le dice, bueno, pero tenemos que salir. Pero ¿cómo será del otro lado? Y vienen a la vida. Claro. Entonces, acá nos preguntamos, ¿cómo será del otro lado? Porque como nos olvidamos, ¿cómo será del otro lado? Y será, porque es parte del proceso, digamos, son las dos caras de la moneda. Y así como nacemos de una mamá y venimos a un mundo a aprender cosas, bueno, vamos a abrir otra puerta, porque son puertas. Se trata de abrir puertas. ¿Cuándo la abrís? Cuando te toca. Y cuando te toque, te toca. Y nos va a tocar a todos. ¿Qué tenemos en común? Que vamos a abrir la misma puerta a todos. Y eso también es tranquilizador. No es que le pasó a mi hijo. No, le pasó a Antonio antes que a mí. Claro. Pero a mí también me va a pasar. Le pasó a su papá antes que a mí. Pero a mí también me va a pasar. O sea, todos vamos a abrir esa puerta. Y cuando uno entiende eso, también está tranquilo. Porque es una puerta. Y del otro lado seguramente va a haber muchísimo color, muchísima luz y unas manos que te van a estar esperando amorosamente. Entonces, bueno, cuando toque el turno, abriremos la puerta. Y veremos qué hay. Y veremos qué hay. Rosana, muchísimas gracias, me encantó charlar con vos. Gracias. Y realmente, bueno, recomendamos este libro, Bueno. La vida. ¿Me decís por qué se llama La vida con I? Porque a mí mi psicóloga me enseñó que la vida, en la vida se suman cosas, no es con O. Así como yo te dije que había en 5 horas pasaba del infierno al cielo, esas son las I. Entonces, un rato de tristeza y al rato uno está contento porque le pasó algo y al rato le duele la panza y al rato habla con un amigo. Es con I, se suman cosas en la vida, no es con O. Porque nos enseñaron, vos estás triste o estás alegre, vos estás en duelo, tenés que estar triste. No, sí, tengo ratos que estoy triste, tuve ratos de mucha tristeza y al rato estaba contenta y me largaba una carcajada sin culpa, porque así es la vida, con I, porque la culpa sí es una cuestión de las religiones. Y yo la verdad que como hice todo lo que debía con mi esposo y con mi hijo, no tengo ninguna culpa y estoy en paz. Y entonces se puede vivir tranquilo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias, muy amable.